porque ya te la sabes. Mencióname alguna historia de la Biblia, de los evangelios, en donde hayan dos personajes que participaron de la misma escena bíblica, y que colaboraron de alguna manera en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Barrabás, Pilatos. Y son personajes contrastantes, que se contrastan el uno con el otro. Pero no participaron de su muerte, ¿no? Estuvieron ahí, pero Pedro y Judas. ¿Pedro en qué participó? Judas sí, ¿verdad? Fue el que le entregó. ¿Y la otra persona? Los que le pagaron a Judas. Es una mujer. No María Magdalena. No María la Madre de Jesús. Cerca. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que fue la que lo ungió para su sepultura. Dos personajes que participaron de la misma escena, pero contrastando, haciendo cosas distintas, pero ambos personajes participaron en la muerte del Señor de alguna manera. Hoy vamos a platicar de esto. La escena que tenemos relatada en Juan capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. Muchas personas suelen confundir esta escena de Juan 12, de cuando María unge al Señor con una libra de perfume de nardo puro, pero piensan que es la misma escena que se encuentra en Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7 tenemos otra escena similar. En Lucas 7, versículo 36, tenemos también a una mujer que también trae un frasco de alabastro con perfume. Entonces hay personas que dicen, pues es la misma historia, ¿no? El mismo evento. Pero no, es cierto que entre estos dos eventos hay varias similitudes. La primera similitud, ambos anfitriones se llamaban Simón. En Lucas 7:40 dice, si quieren nomás escúchanme para que no se la pierdan. En Lucas 7:40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, entonces su anfitrión se llamaba Simón. Y en Juan 12 dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro. Esto misma está en Mateo 26. Es que el mismo evento se encuentra en los 4 evangelios. Y en Mateo 26 dice, y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Entonces, en ambos casos, en el caso de Lucas 7 y de Mateo 26, ese mismo relato que les voy a comentar ahorita está en Juan 12, en Mateo 26, en Marcos y en Marcos 14, el que vamos a predicar hoy. Pero este otro, que está en Lucas 7, decíamos, son escenarios distintos. Pero lo curioso es que el anfitrión en ambos casos se llama Simón.
En ambos casos, la que derrama el perfume es una mujer. En ambos casos traen un vaso de alabastro con perfume de gran precio. Si ustedes ven el versículo en Lucas 7, dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y lo mismo sucedió en Juan 12. 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. En el Mateo 26, donde es el mismo relato, se habla de la misma cosa. Dice, versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Entonces, en ambos relatos es una mujer la que trae un vaso de alabastro con perfume de gran precio. En ambos casos, en el de Lucas 7 y los demás, la mujer rompe el frasco y lava los pies de Jesús, enjugándolos con sus cabellos. En Lucas 7 tenemos esto. Dice versículo 38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Y qué nos dice Juan 12 al respecto? Dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Así es que por estas similitudes, algunos piensan que es el mismo relato. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay varios contrastes, varias diferencias. El caso de Lucas 7, que es diferente, decíamos, al de Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12, es diferente. Entonces Lucas 37 fue, esta situación se desarrolló en Galilea. En cambio el otro fue en Betania, que está cerca de Judea. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un mapa para que vean ustedes dónde se encuentra. Allá arriba del Mar Muerto dice Jerusalén y acá abajo, a un ladito de Jerusalén, dice Betania. ¿Sí lo logran ver? Betania es una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Jesús, el evento de Juan 12 lo tuvo en Betania. En cambio, el evento de Lucas 7 lo tuvo en Galilea. ¿Dónde está el Galilea? Ahí está, donde está el mar de Galilea. Entonces, el evento de Lucas fue en Galilea, mientras que el de Juan fue en Betania. Son eventos distintos. Además, Galilea, el evento de Lucas, fue al principio del ministerio de Jesús, mientras que este de Juan fue al final de su ministerio, ya cuando iba a ser entregado, justamente en esa noche. Además, aunque los dos se llamaban Simón, el de Lucas 7 era un fariseo llamado Simón y el de Juan 12 era un ex leproso, Simón el leproso. Son distintos. En el caso de Lucas, la mujer era pecadora. En cambio, en el caso de Juan, era María, la hermana de Lázaro. Ella no tenía fama de ser pecadora. Además, en el caso de Lucas, esta mujer ungió solo los pies de Jesús. En cambio, en el relato que tenemos de Mateo y de Marcos, se dice que ungió también su cabeza y Juan nos dice, y sus pies. Eso quiere decir, en el relato de lo que sucedió en Betania, se ungió su cabeza y sus pies. Y otra diferencia, el reclamo en Lucas 7, el reclamo vino de parte de los fariseos, que le dijeron, si conociera quién lo está tocando, no se dejaría tocar, que es una mujer pecadora. Y en el relato de Juan y de Mateo y de Marcos, el reclamo vino a través de los discípulos incitados por Judas, que estaban enojados porque dijeron, esto debió haberse vendido y dárselo a los pobres. Así es que nos queda claro que, y solamente fue esto como una introducción, como un brevario cultural.
para que sepan que son dos casos distintos. Tienen similitudes, pero tienen más diferencias. Entonces son casos totalmente distintos. Y hoy nos vamos a abocar al caso que está relatado en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12. El mismo relato visto desde diferentes perspectivas. ¿Está bien? Sale. Entonces vamos a ver primero qué sucedió. Y lo vamos a ver a comenzar a ver desde la perspectiva de Juan. En Juan 12 tenemos lo que sucedió. Y vamos a ver cómo en esta misma escena actúan estos dos personajes, María y Judas. Vamos a ver. Entonces, primero, ¿cuándo sucedió esto? Juan 12, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de que Jesús tomara la cena de la Pascua. Eso quiere decir que a lo mejor era un jueves o un viernes antes de que fuera la Pascua, que a propósito la Pascua los judíos la celebraban en el día 14 del mes de Aviv, y para ellos el mes de Aviv sería a partir de la salida de Egipto. Dios les dijo, este será el principio de año para ustedes, el principio de meses será porque en este día yo los voy a sacar de Egipto. Entonces para los judíos su primer mes del año sería el mes de Aviv, y en ese mes, en el día 14, ellos tenían que apartar un cordero para sacrificarlo. El día 10 tenía que apartar el cordero para sacrificarlo el día 14 y comerlo. Esa era la celebración de la Pascua, el festejo más sagrado para los judíos, porque recuerdan cómo Dios los sacó de Egipto. Entonces, 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes del día 14, o sea, el día 8 del mes de Aviv, sucedió este evento. Acuérdense que después de que Jesús tomó la Pascua, esa noche fue entregado y después murió al siguiente día. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En este caso estamos a 6 días antes de que Jesús fuera entregado. Ok, sucedió esto. ¿En dónde sucedió? Decíamos en Betania, que está a pocos kilómetros de Jerusalén. En poco tiempo ellos podían salir de Jerusalén y llegar a Betania, un lugar donde a Jesús le gustaba ir a descansar. Nos dice que ahí le hicieron una cena. Aquí no dice quién, pero en Mateo y en Marcos se dice que fue Simón el leproso, o sea, Simón el ex leproso. Ahí nos dice también, aquí nos dice que Marta, adivinen qué, ¿cómo era su costumbre? Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces, Simón, el ex leproso, invitó a su cena a Jesús, pero también invitó a Lázaro, porque era de Betania. Ellos eran de Betania. Y esto fue despuesito de que Jesús había resucitado a Lázaro. O sea que los judíos ya estaban buscando a Jesús y a Lázaro para matarlos, a ambos. Y entonces aquí están juntos en esta cena. Entonces llega a la escena María. María, que era hermana de Marta y hermana de Lázaro, hermana de ambos. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Los historiadores nos dicen que este era un perfume muy costoso. Judas y los discípulos sugirieron que se vendiera en 300 denarios. Y los que conocen de lo que valía el dinero en aquella época, dicen que 300 denarios correspondía al salario de un año de un jornalero. O sea, imagínense a alguien del campo, lo que gana alguien en el campo, 300 denarios equivalía a todo su salario de un año. Póngale de un obrero.
Así de caro era este perfume. Se ponía en un frasco de alabastro, que normalmente era un frasco parecido a la cerámica, pero más delicado. Cuando se iba a usar, se le rompía parte de su boca, de su boquilla, para que de ahí saliera. Y normalmente cuando se abría se tenía que utilizar todo porque ya no había forma de volver a taparlo. Dice que la fragancia llenó toda la casa. Era un perfume caro. Y entonces, María, ¿qué hizo? Dice, ungió los pies de Jesús. Aunque Mateo también nos señala, si vamos a Mateo capítulo 26, para que vayamos haciendo la comparación de los relatos. En Mateo 26 dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y la derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mateo y Marcos nos dicen que lo derramó en su cabeza y Juan nos dice que lo derramó en sus pies. No hay contradicción, porque cuando se ungía a una persona al entrar a una casa, cuando una persona venía del camino, se le ungía la cabeza y los pies. ¿Por qué? Para aliviarlo del sol. Así se le aliviaba y se le refrescaba con aceite. Entonces se le ungía la cabeza para refrescarlo y después también los pies. Era una manera de atender a los huéspedes. Entonces María ungió su cabeza y después sus pies. Es un acto de servicio y es un acto de amor. Porque estaban jugando los pies de Jesús con sus cabellos. Es un acto de adoración, de servicio, de amor. Y el olor grato inundó toda la casa. ¿Ok? Eso es lo que sucedió. Acto seguido, según el capítulo 12, seguimos leyendo, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí dice en Juan que fue Judas, pero ¿qué nos dice Mateo 26? Mateo 26 dice, al ver esto, versículo 8, los discípulos se enojaron. Eso quiere decir que incitados por Judas, pero todos los discípulos se enojaron. No fue nada más él, pero seguramente incitados por él, por lo que va a explicar después Juan. Pero se enojaron, dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio. Marcos dice por más de 300 denarios, en Marcos 14, 15. Pero dice, pudo haberse vendido por una gran suma y dado a los pobres. En Juan 12 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Así es que esto es lo que sucedió. Mientras María, en la misma escena, que es lo que quisiera que nos fijáramos, en la misma escena está una mujer que adora a Dios, que ama a Jesús, que le sirve en una actitud de adoración. Pero en la misma escena está alguien que tiene mentalidad mercantilista, alguien que está buscando provecho para sí mismo, alguien que realmente no le interesan los pobres, porque nos dice Juan 12, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Es que él era el tesorero del grupo. ¿Pero qué hacía Judas? Entonces dijo, él fue el que dijo, ¿no? Incitó a los demás para decir, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios para dárselos a los pobres? Es que él sustraía. Tenía mentalidad mercantilista, era un ladrón. Dos personajes distintos en la misma escena. Dos personajes que tienen al mismo Jesús, que tienen el mismo escenario, pero actúan de manera distinta. Es lo que está en su corazón, ¿no? Para que entendamos un poquito más,
la razón por la que ellos son así? ¿Qué les parece si platicamos un poquito de los antecedentes de cada uno de ellos? ¿Quién era María y quién era Judas? Vayamos primero con María. La primera vez que se le menciona a María es en Lucas capítulo 10. Y dice el relato en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, Jesús, por supuesto, entró en una aldea. ¿Cuál aldea? En Betania. Y una mujer llamada, ¿quién? Marta, le recibió en su casa. ¿Quién la recibió primero? Marta fue el que recibió a Jesús en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, yo no le voy a interrumpir que esté aquí en mis pies escuchándome. Muy poco vengo, y no aprovecharme de esta manera, no desaprovecharme de esta manera, yo no la voy a quitar de aquí. Ella eligió la buena parte. Entonces este es el primer momento en el que vemos a María, y la vemos con qué actitud. Fue la acción de María? Directito a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escucharlo. Después lo vemos en Juan capítulo 11. Es cuando la vemos a continuación a María en el versículo 28. Es cuando le dicen a Jesús que su amigo Lázaro está muy enfermo. Y Jesús a propósito se queda más tiempo en donde estaba, hasta que finalmente va a Betania, cuando él ya tenía 4 días de muerto. Nos dice aquí que cuando Jesús llegó ahí a Betania, Marta fue a buscarlo, lo fue a encontrar, para decirle: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús es cuando le dice: tu hermano resucitará. Y ella le dice: Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el Señor le dice: el que cree en mí no morirá eternamente, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, después de eso, María estaba en casa. María no lo había visto. Pero entonces dice aquí en el versículo 28 que habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. O sea, María en este caso no fue a buscarlo, no sabía que estaba ahí. Fue Jesús el que la mandó llamar. Y cuando llegó también María le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era una mujer de fe que confiaba en Jesús. Era alguien allegada a Jesús. Entonces podemos ver por los antecedentes, pequeños antecedentes de María, ¿no? Se habla poco de ella, pero por lo poco que sabemos de María, sabemos que era una mujer que amaba a Jesús, le gustaba estar cerca de él, le gustaba escucharlo y tenía fe en él. Era una mujer que demostró gran devoción hacia la persona de Jesús. Siempre fue así. Por eso no nos extraña que en este momento de Juan 12 la veamos quebrando un frasco caro para derramar perfume caro en la cabeza y los pies de Jesús. No extraña eso, porque es parte de lo que ella venía haciendo. Pero ahora veamos a Judas. En Mateo capítulo 10, vamos a notar en todas estas citas que vamos a ver, listos con su Biblia, porque en todas ellas vamos a ver cómo se le conoce a Judas desde el principio. Siempre que se le menciona, se le conoce por algo. En Mateo 10:4 dice: Simón el cananista, ahí viene la lista de los apóstoles, ¿verdad? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cómo es conocido? Marcos 3:19.
Y Judas Iscariote, el que le entregó. Híjole, pobrecito. No, pues pobrecito no, ¿eh? Se lo ganó. Lucas 6, 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es el que traía las tortas, era el traidor. Y Juan 12:4, el pasaje que estamos leyendo, también dice ahí, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Es que siempre que se menciona a Judas, se le menciona así, se le conoce como el que le entregó o el que le había de entregar. Hizo fama. Además, otra cosa interesante que ya leímos en Juan 12:6 es que Judas era un ladrón. ¿Eso qué quiere decir? Que era metalizado, le gustaba el dinero y sustraía de las ofrendas que recibía Jesús. Por acá, por allá, él era el tesorero, pero ¿qué hacía Judas? Quitaba poquito, sustraía, robaba, era un ladrón. Así es que no nos cuesta ver lo que hizo después porque le gustaba el dinero. Además, otra característica que notamos aquí en Judas, vean Lucas 22:3. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué sucedió? Entró en él Satanás. También lo reitera Juan 6. En Juan capítulo 6, versículo 70, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿A quién se refería desde ahí? Y en el capítulo 13, versículo 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿quién puso esta idea en él? Entonces vemos una influencia, se dejó influir por el diablo, que fue el que lo motivó a entregar a Jesús. Estamos viendo varias características, ¿no? Varios antecedentes de quién era Judas. Una característica más, como ya dijimos, sustraía de las ofrendas. Eso quiere decir que le gustaba el dinero. Por eso entregó a Jesús por dinero. Vamos a verlo. En Mateo 26. En Mateo 26, versículos 14 en adelante dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál fue la motivación de Judas para entregarle? Dinero. Dinero. Marcos 14:10. Marcos 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron, ¿qué? Darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Lucas 22. Versículo 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. 30 monedas de plata. Algo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías capítulo 11 está esa profecía. Zacarías 11:12 dice, y les dije,
Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Se cumplió la profecía de Zacarías en Jesús. A propósito, en el texto dice que se cumplió la profecía de Jeremías, y realmente la profecía está en Zacarías. Bueno, no se preocupen, no hay error, ¿no? Lo que sucede es que para los judíos solamente estaban los escritos de Moisés y los de los profetas, y un profeta mayor era Jeremías. Por eso todos los escritos del Antiguo Testamento se conocían como escritos de Jeremías, para los judíos, Entonces, por eso dice la Escritura, como dice Jeremías, y nos lleva a Zacarías realmente. Pero bueno, no hay error. Y otra cosa interesante que encontramos en Éxodo 21, 32, para que relacionemos esta cantidad que cobró Judas por Jesús. ¿Cuánto cobró Judas? 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Y en Éxodo 31, versículo 32, dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, o sea, a un esclavo, ¿qué tenía que hacer el dueño del buey? Pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Entonces, si un esclavo, es un siervo, o sea, esclavo, era acorneado por un buey, el dueño tenía que pagarle 30 siclos, o sea, monedas de plata. ¿Cuánto cobró Judas? Lo que costaba un esclavo. El costo de un esclavo. Eso fue lo que pagó, lo que le pagaron a Judas, lo que cobró Judas por entregar a Jesús. Ni siquiera regateó, ni siquiera cobró más el precio de un esclavo. Eso nos deja ver el corazón de Judas, que le gustaba el dinero, era un mercantilista. Por eso no nos extraña lo que hizo luego. Aquí viene un principio para nosotros. Los antecedentes anuncian qué es lo que se puede esperar de cada uno de nosotros, como en este caso. Los antecedentes de María nos podían anunciar su acción en Juan 12, que era una adoradora, que le gustaba estar a los pies de Jesús, que le iba a mostrar su amor de una manera desinteresada. Sus antecedentes nos dicen que así es María. Los antecedentes de Judas nos dicen que él iba a terminar vendiendo a Jesús. Hermanos, los antecedentes de nuestra vida anuncian qué es lo que se puede esperar de cada uno de nosotros. Nuestra fama, nuestra reputación anuncia lo que se puede esperar de nosotros. Así es. Ahora Jesús no se deja engañar por las apariencias. Él conoce las cosas, Él conoce el corazón. Y entonces el Señor interpreta perfectamente cada una de estas acciones. Vamos a ver la interpretación que le dio Jesús a estas acciones. ¿Cómo interpretó Jesús la acción de María? Dice en Mateo 26, versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Qué hizo? ¿Cómo interpretó Jesús la acción de María? Hizo una buena obra conmigo. Marcos nos dice lo mismo, hizo una buena obra, déjenla en paz. Jesús interpreta perfectamente bien las acciones. Mientras otros decían, ¿por qué vendió? ¿Por qué desperdició esto? Se pudo haber vendido. Jesús, ¿qué dijo? Ella hizo una buena obra. ¿Qué hizo? Dice el versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta es la interpretación que le da Jesús. Una interpretación que ni siquiera la mujer se imaginaba, porque la mujer, esta María, no sabía ni siquiera eso. Ella simplemente tenía devoción, tenía gratitud, quería servir al maestro, quería aliviarlo del sol con el que venía encima, él quería aliviar su frente, sus pies, ella quería servir al Señor, es todo.
Pero ¿cómo interpretó Jesús esa acción? Me está preparando para la sepultura. Jesús siempre le va a dar la interpretación correcta a nuestras acciones. En el caso de los discípulos y de Judas, ¿cómo interpretó Jesús esas palabras de ellos? Se enojaron y debió de haberse vendido por 300 denarios y dar ese dinero a los pobres. Ese reclamo se veía muy, ¿muy qué? Muy ambicioso. No, pero cuando dicen es que el dinero lo habían usado para darle a los pobres. Se ven indignados, era un reclamo justificado, ¿no? Pero Jesús conocía los corazones. ¿Cómo interpretó Jesús esto? Este reclamo de ellos, dice el versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Tienes 365 días del año, o quítale uno, 364 para ayudar a los pobres y uno para atenderme a mí. A los pobres los tendréis siempre. No estoy diciendo que no les des, ¿no? Pero este momento es un momento de devoción para Jesús. Era un momento diferente. Era un momento apropiado para servir al Señor, para atender a aquel que iba a dar la vida por la humanidad. Jesús les dice eso, también lo dice en Marcos 14, vamos a ver cómo lo dice. En Marcos 14, dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, Jesús les está diciendo, órale, hagan con los pobres, pero todos los demás días, ¿no? Entonces Jesús interpreta correctamente las acciones de cada uno de nosotros. Él no se va con la finta de las palabras que utilicemos, con las acciones que utilicemos. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Aprendamos eso. Ahora, para finalizar, veamos cuál fue el final de cada uno de ellos. ¿Cuál fue el final de María y cuál fue el final de Judas? El final de María, ¿cuál fue? Bueno, no sabemos cuándo murió ni cómo murió, pero sí sabemos esto. En el versículo 13, Mateo 26, 13, Jesús dijo, de cierto os digo, que donde quiera en el mundo y en cualquier momento de la historia de la humanidad, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, en otras palabras, esta mujer siempre será recordada por lo que hizo aquí. Para memoria de ello, le dijo Jesús. Cada vez que se predica este evangelio, será mencionado lo que ésta hizo para memoria de ella. Lo que ella hizo siempre sería para nosotros un ejemplo de lo que es la verdadera devoción al Señor. Cómo derramar un perfume tan caro en la cabeza de Jesús. Es el costo de la devoción. Siempre vamos a recordar lo que ella hizo y lo vamos a recordar como un ejemplo de devoción al más alto nivel. En cambio, ¿cómo terminó Judas? Lo que Judas hizo, Mateo 27, versículos 3 al 5, dice, entonces Judas, el que le había entregado, nunca se pudo deshacer de esa fama, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo dice ahí el término? ¿Suicidándose a sí mismo?
se ahorcó. Ese es su fin, el fin catastrófico de este hombre. ¿Y cuál fue la fama? Mientras la fama de la mujer fue aquella que tuvo un acto de devoción ejemplar, ¿cómo se le recuerda a Jesús? Digo, a Judas, el que lo entregó, el que lo traicionó. En otras palabras, al morir, vamos a dejar un legado y se nos va a conocer por algo. El que hizo esto, el que dejó de hacer aquello, el bueno, el malo, el trabajador, el flojo. Al morir dejaremos un legado. Se nos conocerá por algo importante que hicimos o que dejamos de hacer, sea bueno o sea malo. Lo que hemos estudiado hoy, esta historia, nos deja varias lecciones que tenemos que aprender. Primera cosa, ¿qué aprendimos? Número 1, que en un mismo evento, pueden convivir dos historias distintas. Una historia buena y una mala. Una historia de devoción y una de traición. En un mismo lugar, en un mismo evento, pueden suceder dos cosas igual de contrastantes. Devoción y traición. Aguas. Segunda cosa que aprendimos, que tus antecedentes, cómo eres, cómo es tu reputación, tus antecedentes anuncian qué es lo que se puede esperar de ti en el futuro. ¿A dónde vas a terminar? ¿Qué vas a terminar haciendo? Número 3, que Jesús siempre da la interpretación correcta a nuestras acciones. Él no se deja llevar por la finta, Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Y número 4, que al morir dejaremos un legado justo de acuerdo a lo que hicimos, sea bueno o sea malo. ¿De qué lado estás? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué legado dejarás cuando mueras? Aprendamos las lecciones que nos deja este pasaje. ¿Qué les parece si cantamos Purifícame, Señor? Porque cuando Dios nos purifica con su palabra, ¿qué podemos esperar? Que al final nuestras acciones sean puras y el legado que dejemos sea también puro.